Hola. Bueno, yo soy la encargada hoy día de revisar con ustedes el texto de Alex Van Bessel relativo a antijuridicidad y causas de justificación. Mm, yo me voy a centrar en las cosas más problemáticas de esta materia porque eso es mucho, ¿ya? Así que vamos por parte. Primero, ustedes ya saben que la estructura del delito en Chile y en general en los ordenamientos europeos continentales es una estructura tripartita, ¿no? Que se compone de la tipicidad, nosotros ya lo revisamos, vimos el tipo objetivo, subjetivo, y ahora pasamos al jamoncito del sándwich, que es la antijuridicidad, y ahí vamos a ver las causas de justificación, y finalmente, cuando ya terminemos con esto, vamos a pasar a la culpabilidad, que es nuestra última categoría en esta estructura del delito. Sepan que hay autores que han agrupado los dos primeros requisitos, el jamoncito con el pancito de arriba, y les denominan el injusto, pero en general la doctrina está conteste en que son tres las partes de este delito. En ordenamientos jurídicos de origen anglosajón, ustedes saben que se componen o utilizan una estructura bipartita del delito, compuesta por el actus reus y el mens rea, a mi juicio, una mala forma porque hace mucho menos delicado el análisis de la teoría del delito. Bueno, pero dicho eso, el concepto además de antijuridicidad que nosotros vamos a manejar hoy es un concepto de antijuridicidad efectivamente formal, ¿no? Como categoría del delito. No vamos a referirnos a la antijuridicidad material, en tanto noción de afectación de bienes jurídicos, eso sí va a ser relevante y lo vamos a ver después cuando analicemos el error de prohibición, ¿ya? Pero por ahora quédense con eso. ¿Qué es lo que sí me interesa a mí mencionarles? Bueno, ustedes ya saben o ya hemos comentado, yo creo en clases, que cuando uno ya tiene el primer paso de la estructura del delito, la afirmación de tipicidad, se dice que esto sería el humo del fuego y que probablemente el comportamiento también vaya a ser antijurídico. La excepción será que no lo sea. Y para que no lo sea, yo tengo que tener una norma permisiva, ¿no? Tiene que haber una norma que me permita a mí ese comportamiento, me autorice a realizar ese comportamiento que sí es típico. Luego, la existencia de esas normas es verdad que es excepcional, ¿no? ¿Y por qué es excepcional? También es que sus requisitos de procedencia son excepcionales, ¿ya? Así que hoy día vamos a centrarnos y vamos a analizar los requisitos esenciales de nuestra causa de justificación por excelencia, que es la legítima defensa. Antes de eso, yo sí le quiero hacer algunas previsiones. Esencialmente les quiero hacer solamente la prevención respecto de los requisitos objetivos y subjetivos genéricos, que eso sí, por favor, revisen los del texto. Cada uno, por supuesto, va a tener sus propios requisitos en materia de causas de justificación. ¿Qué es lo que sí a mí me interesa resaltar? Es lo que denomina el autor el deber de tolerancia, ¿no? Que existe respecto del ejercicio de una causa de justificación. ¿A qué se refiere con esto? A que si una persona tiene que soportar una acción defensiva de otra, yo realicé un ataque, ¿no? Y la otra persona se está defendiendo, yo tengo un deber de tolerancia respecto de esa defensa de la otra persona. Yo no puedo después, a su vez, defenderme de esa acción defensiva, ¿se entiende? Y generar una suerte de loop ad infinitum de legítima defensa, de legítima defensa, de legítima defensa. La legítima defensa de la legítima defensa y el estado de necesidad no existe. Y esto no es baladí, porque no son pocos los casos en que la práctica esto pudiera ocurrir, ¿no? Pero sépanlo desde ya. Quien recibe una acción defensiva tiene que tolerarla y tampoco puede ser frustrado por terceros. Y eso es importante. Es importante también para algunas cuestiones más discutidas, como por ejemplo la legítima defensa en contextos de violencia de género, ¿no? Donde se ha entendido que está este estado o esta legítima defensa por este estado de agresión permanente. Es relevante entender que no hay legítima defensa porque bajo ese supuesto nadie podría interrumpir o frustrar, por ejemplo, esa acción defensiva de la mujer respecto de su marido, ni siquiera sus hijos si ven que está matando a su pareja. Esto tiene consecuencias importantes, si ustedes se fijan. Bueno, vamos entonces con los presupuestos específicos de las causas de justificación, pero esencialmente yo me voy a centrar entonces en las causas de justificación en particular. Es cierto que están dispersas por la normativa chilena, no todas están en el Código Penal, pero las que a nosotros esencialmente, ejemplo del 119 del Código Sanitario, pero las que a nosotros nos interesan sí son las del Código Penal y son esencialmente las 4 que están ahí, que son las del artículo 10, legítima defensa, en sus numerales 4, 5 y 6, es decir, tanto la propia como la de parientes, la de terceros y las del número 6, que son las privilegiadas.
relativas a escalamiento y también a las fuerzas policiales, gracias a esta nueva ley Nain Retamal, que me imagino la habrán escuchado. Y luego la del número 7, que es el estado de necesidad justificante. El número 11 es cuestionado, y yo creo que Alex ahí no lo menciona expresamente, pero es discutido si efectivamente es una justificante o una exculpante. Yo creo que es lo segundo, lo vamos a ver cuando veamos estado de necesidad. Si no, no tiene sentido el número 11, y también a raíz de la historia de la ley. También existe la omisión o quien incurre en alguna omisión amparado por una causa legítima, y el artículo 145 referido a la violación de morada. Bien, pero ¿qué es lo otro que me interesa mencionarles, además del deber de solidaridad? Efectivamente, el tema de la sujeción al principio de legalidad. Es cierto que en algún grado, o bueno, es cierto que las causas de justificación benefician a la persona imputada, y dado que son un beneficio, entonces legalidad baja, ¿no? La sujeción al principio de legalidad se flexibiliza en algún punto. Esto es importante, ¿por qué? Porque se ha admitido, y el consentimiento es una manifestación de ello, la existencia de causas de justificación supralegales, ¿no? Como les decía, el consentimiento es la más emblemática, es una causa de justificación de creación, ¿no? Si se cree supralegal y doctrinaria jurisprudencial. La vamos a ver si la sesión siguiente. Sepan desde ya que genera importantes discusiones en materia de colisión de deberes, 10 número 10, y también de consideración respecto de bienes jurídicos que tal vez no son, respecto a los cuales no se puede consentir del todo en su afectación, como es la vida, cuestión que se ve mermada, o yo diría ya reconocido que sí se admite un grado de afectación y un espacio del consentimiento por la ley 20.584, porque efectivamente es un derecho de las personas el rechazar un tratamiento paliativo, es decir, nadie está obligado a vivir, si se quiere, ¿no? Y yo puedo consentir, y los otros deben respetar, en que a mí no me den un tratamiento para prolongar mi vida si yo así no lo quiero. Bueno, eso va a dar discusiones importantes también cuando veamos estado de necesidad, por ejemplo, la ponderación de vida versus vida, vida en términos cuantitativos y cualitativos, cantidad de vidas o calidad de vidas. Vamos a verlo más adelante. Hoy día nos vamos a centrar entonces en la legítima defensa. Como ustedes ya saben, la legítima defensa se trata de un supuesto en que una persona realiza una agresión ilegítima a otra, que puede ser tanto una acción como una omisión. Esto admite también una agresión omisiva, y esta persona se defiende. Hay que tener en consideración entonces que esto puede ser respecto de mi persona, como les decía, legítima defensa propia, respecto de terceras personas o respecto de terceros, ¿no? Perdón, de parientes o respecto de terceros. Aquí hay cierta discusión respecto a los bienes jurídicos que podrían estar abarcados por legítima defensa. Yo diría que es cierto, Alex Van Bessel lo menciona así, la legítima defensa no está restringido a nivel legal, cuáles son los bienes jurídicos susceptibles de legítima defensa, y yo diría que esa discusión también resulta un poco insulsa, porque esto se va depurando a medida que uno va avanzando en los requisitos. En definitiva, y ahí central va a ser obviamente la racionalidad del medio empleado para impedir o repeler. Puede que haya una agresión a un bien jurídico que sea menor, el honor, por ejemplo. Si alguien afecta a mi honor, yo no tengo derecho de llegar y pegarle un balazo en la cabeza, ¿no? Le puedo devolver la afectación a su honor si quiero, con un improperio. Usted no lo haga. Pero bueno, esas son cuestiones que parecieran no ser tan problemáticas, efectivamente. Lo que sí pareciera ser problemático es respecto de la pregunta por la legítima defensa en la afectación de bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, tales como en los delitos medioambientales. Si hay legítima defensa o no hay legítima defensa, Alex es de la idea o sostiene que esto es plausible y puede haber legítima defensa si es que además de la afectación, por ejemplo, del medio ambiente, la Pachamama, la naturaleza, etc., hay una afectación también ulterior a un bien jurídico individual. Por ejemplo, alguien que va a verter residuos tóxicos en un río, y va a generar un daño brutal al medio ambiente, al bosque lluvioso, lo va a destrozar, nunca más va a crecer una palma en ese bosque, pero resulta que además ese río es el que nutre agua potable a una población completa. Si vierte los residuos, es inevitable que esa agua llegue a esa población, es inevitable que la tomen o se duchen en algún punto o la inhalen, y la sola inhalación va a hacer que esa persona o esas personas
puedan enfermarse gravemente o puedan morir. En ese supuesto, dado que no solamente hay una afectación a la Pachamama, al medio ambiente, etc., y también a la vida o integridad física o la salud de esas personas, entonces sí podría haber legítima defensa bajo la tesis del profesor Van Bessel. Bien, requisitos genéricos. El texto menciona dos requisitos en general, que son estos denominados de deberes de solidaridad mínimos y estas restricciones, ¿no? Que serían proporcionalidad y subsidiariedad. Yo solo quiero hacer dos prevenciones sobre esto. No confundir estos requisitos que se mencionan de manera general para la admisibilidad de esta causa de justificación, ¿no? Como una permisión en sede antijuridicidad, de manera abstracta. Es decir, proporcional ¿en qué sentido? En que evidentemente uno puede defender sus bienes jurídicos si estos son atacados de manera ilegítima, pero esta defensa no es a cualquier costo, ¿no? Tiene que haber una cierta proporcionalidad respecto de cómo se admite esta defensa y hasta qué punto. Por ejemplo, la ley limita, y solo respecto de ataques actuales o inminentes, ¿verdad? No cualquier ataque, tiene un límite temporal, pero también tiene un límite respecto de la intensidad. Tiene que ser una agresión ilegítima, ¿verdad? Lo limita. Esto todo se enmarca dentro de este criterio de proporcionalidad. No es cualquier agresión, no es en cualquier momento y no se puede tampoco repeler por cualquier medio, ¿no? Tiene que haber racionalidad para impedir o repeler. Pero no es una proporcionalidad que se aplique al análisis inconcreto. Yo creo que estos dos requisitos o estos dos principios no quedan tan claros en el texto. Me parece que se aplican de manera inabstracta para legitimar la existencia de esta figura. La subsidiariedad también. Yo no puedo llegar y pegarle un disparo en la sien a las personas que están usurpando mi hogar, utilizando mi hogar, ocupando mi casa de manera ilegítima, por ejemplo, que ya no me pagan la renta. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, ir a la ley de renta o ir a la ley devuélveme mi casa, ¿no? Y sacarlos de ahí. Pero de manera primaria no tendría yo un derecho a legítima defensa. Subsidiariedad. No confundir, y con esto yo quiero ser enfática, con que haya una subsidiariedad en el caso concreto. Es decir, esto no se refiere a que, y yo creo que esto en el texto no queda tan claro, o no de primera lectura, a que una persona en el caso concreto tenga que agotar todos los medios disponibles antes de actuar en legítima defensa. Es decir, que este es un problema que también revive en contextos de violencia de género, mujeres maltratadas por el marido. Está bien, yo estoy en contra de entender que es un estado de agresión permanente que legitima a la mujer para matar al marido en cualquier minuto. Despierto, durmiendo, camino al trabajo, etc. Esto yo creo que abre una puerta que no podemos cerrar nunca más. Pero tampoco creo que sea exigible ni a ella ni a ninguna persona agotar todos los otros medios. ¿Por qué no llamó a la policía? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no llamó al vecino? ¿Pero por qué no utilizó antes el cuchillo tramontina versus el jiu-jitsu que corta, no sé, acero? Todas esas exigencias de subsidiariedad están erradas, ¿ya? La exigencia de subsidiariedad no es algo que tenga la legítima defensa en el caso concreto. A lo que se refiere la subsidiariedad en estos casos es efectivamente a que si existen medios legales, por ejemplo en el caso del inmueble es bastante obvio, usted no va y saca a las personas de los pelos de la casa que está siendo ocupada, sino que ejerce las acciones legales correspondientes, ¿no? La legítima defensa es en cierta medida excepcional y es un permiso para situaciones extremas, pero si esa situación extrema se da, usted no tiene un deber de subsidiariedad respecto de los medios, ¿vale? Ya, o de hacer uso de esa legítima defensa. Ahí es un derecho primario de defensa. La verdad es que, ¿cuáles son los requisitos de la legítima defensa? Y aquí sí nos vamos a ir limitando y acercando cuando procede. El primer requisito, el más esencial, el basal, y sin el cual nunca usted se va a poder plantear una eximente incompleta del 11 número 1 ni un 73 para rebajar sustancialmente la pena, es la agresión ilegítima. La agresión ilegítima entonces es el requisito esencial de una legítima defensa. Se trata entonces de conductas que lesionen o pongan en peligro un bien jurídico, los ataques provenientes de personas, ataques de animales o peligros no van a estar cubiertos por legítima defensa. El peligro se puede preguntar por estado de necesidad, pero no legítima defensa. Legítima defensa es un ataque, una agresión ilegítima de una persona. Puede haber un animal involucrado, por cierto. Si yo tengo un pitbull y le digo, Klaus, ataca, y al ataque Klaus, y a la voz ataque, Klaus muerde y mata en la yugular mordiendo a mi vecina insoportable,
Bueno, por supuesto que ese es un ataque proveniente de una persona utilizando un perro, ¿no? Pero no es que yo salga a la calle y justo pasó el pitbull y resulta que mi perfume no le gustó y me mordió y me mató. Tiene que ser respecto de personas, ¿ya? Y los peligros, insisto, estado de necesidad. También, de nuevo, la agresión puede ser omisiva, ¿no? Puede ser que haya una agresión ilegítima, por ejemplo, un padre o madre que está dejando morir a su hijo de hambre y que una persona en legítima defensa agarra a ese niño o de una enfermedad grave y no lo llevan al médico, etcétera, etcétera. La agresión sí, además de ilegítima, debe ser real y debe ser actual, ¿no? Bueno, y debe ser ilegítima también, obviamente. Que sea real, esto qué es lo que hace es que excluye las agresiones putativas o absolutamente inidóneas. Es un juicio ex post, se debe considerar si es que efectivamente esa agresión era o no era real o era putativa, aparente, ¿no? O era absolutamente inidónea. Por ejemplo, una persona que me quiere agredir a mí y me quiere asaltar con una pistola de agua. Y es ridículo, como no va a pasar esto. No hay una agresión, es una agresión absolutamente inidónea. Si dispara, no me va a pasar nada, ¿no? Salvo que yo esté hecha de azúcar. Por lo mismo, la legítima defensa putativa aparente no es una causa de justificación, pero sí puede tener incidencia en sede de culpabilidad, que lo vamos a ver cuando revisemos ya esa otra en la parte de abajo. ¿Se acuerdan del sanguchito? Ahora estamos en el jamón. Y para los veganos estamos en el tofu. Si no concurre, entonces no es real y tampoco me puedo plantear la atenuante del 11 número 1. Acuérdense, esto es esencial, ¿ya? Lo vamos a ver después también cuando veamos atenuantes gravantes, que en materia de eximentes incompletas tienen requisitos que son el corazón. Y el corazón de la legítima defensa es la agresión ilegítima. Luego debe ser, de nuevo, ilegítima. ¿A qué se refiere con que sea ilegítima? Hay cierta doctrina que señala que ilegítima si es contraria a derecho, pero no necesariamente debe ser un comportamiento típico antijurídico y culpable. Van Bessel es de la tesis contraria, la verdad es que yo también, porque efectivamente la legítima defensa es una situación permisiva excepcional. La regla general es que el monopolio del uso de la fuerza lo tiene la autoridad, lo tiene la policía, no los particulares. Eso es autotutela y es estado de naturaleza. Pero para que eso sea autorizado, entonces debe concurrir una agresión que sea ilegítima. E ilegítima, efectivamente, yo creo que Alex tiene razón, debe ser típica, antijurídica y culpable. Es decir, delictiva. La actualidad o inminencia. Esto es importante y es un argumento de texto, ¿no? La ley exige que se repela un ataque actual para impedir o repeler, dice, ¿no? Se repele entonces si es actual y se impide si es que es inminente. Aquí que la actualidad y la inminencia es algo sumamente discutido, parece obvio cuando es uno y cuando es otro, pero no es tan obvio, ¿no? Actual entonces deben tratarse de conductas que a lo menos estén en la etapa de tentativa, que haya habido un principio de ejecución, esto ya comenzó, ¿no? Ya se desenfundó el arma, está apuntando, ya hay principio de ejecución. Y que sea inminente tiene que ver con actos preparatorios, ¿no? Esto se va a ocurrir, es decir, la persona llegó armada, me está amenazando, esto va a pasar, es inminente el ataque. Lo que no se admite es la legítima defensa preventiva. Antes de estos dos supuestos, no hay ni actualidad ni hay inminencia. Yo parece que creo que en el futuro alguien me va a hacer algo, no hay un ataque en el futuro próximo. Eso no es susceptible de legítima defensa, tampoco lo es en el caso que se haya agotado ya la acción agresiva, ¿no? Esto ya terminó y yo después, mi contrincante se da la media vuelta y se está yendo y yo me enojo y voy y le pego con un ladrillo en la cabeza. Ya no hay actualidad, ya no hay inminencia, ya terminó la agresión, eso es venganza y no está cubierto por legítima defensa. Luego hay ahí está también la discusión del tirano doméstico, que pasa con situaciones de contextos de violencia de género, ¿no? Donde hay un marido que agrede a la mujer todos los días que llega borracho y hay un condicionamiento. Cada vez que llega borracho le pega. A la 22ª vez que llega borracho, ella ya no quiere que le peguen porque la última vez que iba al borde de la muerte, lo mata apenas entra borracho. Y la discusión ahí si es inminente o es actual. Y yo creo que ahí podría ser un ataque inminente. Pero no es lo mismo que aquella persona que sufre constantemente de violencia de género, que ya es un concepto bastante laxo, ¿no? Es lato. Puede ser violencia de género, puede ser psicológica, puede ser física, puede ser económica, etc. Y mata al marido por eso, ¿no? Yo ahí tendría problemas para defenderlo por legítima defensa, no
así, podríamos discutir estado de necesidad exculpante del 10 no pero 11, pero esa es otra discusión. Luego, ¿cuáles? Hay una cierta discusión respecto de las ofendículas, léalo en el texto y lo comentaremos en clase, pero no me voy a tener en eso. Luego, la necesidad racional para impedir o repeler, este es el otro requisito de la legítima defensa, entonces acuérdense la agresión ilegítima, que tiene que ser real, legítima y actual, y la necesidad racional para impedir o repeler, aquí de nuevo, no es proporcionalidad lo que se está exigiendo. Se refiere a escoger entre los medios efectivamente disponibles que permiten detener de forma exitosa el ataque, ¿no? Aquel que lo vaya a lograr, ¿no? Yo tengo que poder repeler al ataque de manera exitosa y para eso tengo que elegir de los medios que yo tengo disponibles. Es un medio necesario y razonable para detener ese ataque. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Establecer un criterio de equivalencia. Ya esto no es el talión. No es que si a mí me atacan con un cuchillo y respondo con un cuchillo del mismo tamaño. Si a mí me están golpeando y respondo con un golpe. A veces, y también hay una serie de circunstancias y factores fácticos que va a haber que tener en consideración. Si yo tengo una masa corporal muy diversa a mi marido, que es muy grande, yo soy muy pequeña y enjuta, y yo no tengo la fuerza para defenderme y resulta que me está atacando, me está ahorcando en la noche, si me sigue ahorcando me va a matar, y yo en la mesa de noche tengo una pistola y con esa pistola le pego un disparo, ese medio es un medio razonable porque es lo que yo tenía a la mano para repeler de manera exitosa ese ataque. Si yo lo golpeaba o lo ahorcaba de vuelta, no iba a tener éxito, ¿entienden? Por eso no es equivalencia, es racionalidad, es razonabilidad del medio que tengo y que sea exitoso en la repulsión del ataque. Y por eso es importante, y en estos contextos siempre hay que tener en consideración que no es la subsidiariedad, no es un agote todos los otros medios hasta llegar a ese medio que usted utilizó que pareciera que podría ser excesivo. Es que era lo que tenía a la mano. Circunstancias, factores circundantes del ataque, ¿no? Hay que tenerlos en consideración. Si no hay racionalidad del medio, se habla de un exceso intensivo de la legítima defensa, ¿no? Que podría generar una circunstancia atenuante de la responsabilidad por el 11 número 1 de nuevo, eximente incompleta y eventualmente un artículo 73. Pero es importante ver si es que hay exceso o no hay exceso y una cuestión más bien casuística. Luego, ojo que el exceso intensivo también hay un exceso extensivo, un exceso de tiempo, ¿no? Si la legítima defensa preventiva o ex post, que es la que vimos anteriormente. Y por último, debe faltar provocación por parte del que se defiende, o sea, agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado para impedir o repeler, que A no es subsidiariedad, es racionalidad, mecanismo eficiente de repulsión, no es equivalencia. Y por último, falta de provocación por parte de la persona que se defiende. ¿A qué se refiere con esto? Una provocación es suficiente si es que hace explicable la reacción de la otra persona, ¿no? Es previsible. En realidad yo hice esto para que esta persona reaccionara. Yo lo provoqué, lo estoy molestando, le estaba gritando, yo me acosté con tu mujer, yo me acosté con tu mujer, yo fui, sí, y es así en la cama. Y el otro reacciona, ¿no? Es previsible que la otra persona me fuera a golpear. Pero hay que tener mucho cuidado con aquella provocación que puede convertirse propiamente tal en una agresión. Igualmente, la provocación suficiente también se trata de algo que debe medirse en concreto, pero debe ser a lo menos previsible para quien provoca, ¿no? La provocación no excluye toda probabilidad de defensa, de nuevo, puede ser que si falta el requisito 11 número 1, artículo 73. Bien, solo para ir cerrando, la legítima defensa propia del 10 número 4, también está la legítima defensa de terceros o de parientes en el número 5 y en el número 6, que comparte básicamente los mismos requisitos. Y sí, ojo, hay que ver el tema de las legítimas defensas privilegiadas, que son las del número 6, que son dos. La primera, que es la relativa al escalamiento, ¿no? Y que también comparte requisitos, pero se presume la agresión porque se está escalando. Yo ya pareciera que eso es equivalente a una agresión ilegítima, que alguien esté entrando por mi casa, ¿verdad? Mi casa probablemente no quiere entrar a decirme hola, sino que quiere robarme, quiere, no sé, violarme, etc. Entonces, ahí se presume la agresión. Y ahí yo tengo ya un derecho a legítima defensa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, hay que probar obviamente el requisito basal, ¿no? Que había un escalamiento.
Luego, lo que a mí más me preocupa, o lo que sí encuentro relevante, es en materia de la legítima defensa privilegiada para funcionarios de la policía, Fuerzas Armadas o Gendarmería, que fue incorporada por ustedes saben, la ley denominada Ley Nain Retamal. Y lo que hace esta ley es presumir en ciertos contextos el segundo requisito de la legítima defensa, la racionalidad del medio empleado para impedir o repeler, siempre que las autoridades, ¿no?, estén restableciendo el orden público en ciertos contextos. Esto fue muy discutido, ha sido muy discutido también, porque efectivamente pareciera en principio que pudiera estarles dando en algún punto libertad para el uso de armas, ¿no? A las policías, la verdad es que en la práctica, si uno mira la judicialización de los casos, no siempre se aplica la ley Nain Retamal. Pareciera que no es efectivamente una carta blanca y que la aceptación por parte de la jurisprudencia no ha sido tan laxa con esta presunción, ¿no? Porque efectivamente igual hay que probar que concurre el primer requisito, es decir, no es del todo una presunción que les entregue carta blanca. Pues bueno, esa legítima defensa privilegiada la podemos discutir en profundidad en clase si nos da el tiempo. Espero que esta cápsula les haya servido y que haya sido esclarecedora. No aclare que oscurece. Eso, mucho éxito con su estudio, que les vaya excelente.